Bien, en lo que se refiere a tecnologías, entre comillas, innovadoras en el área de control y mecatrónica, algo que no es tan nuevo, digamos, pero que desde el 2010, un poquito antes, hemos estado trabajando y realmente me parece que es algo que desde el 2012 aproximadamente lo han dejado de lado y es una cosa bastante importante en nuestros días, ¿no? Mucho estamos hablando de lo que es la inteligencia artificial, etcétera, actualmente, pero no estamos hablando mucho de lo que sería ver realmente, explorar lo que el cerebro humano es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, me voy a ir a este nuevo desafío. Voy a arrancar con lo que es esta tecnología que se llama Brain Computer Interface, ¿ya? Eh, lo vamos a llamar Brain Computer Interface porque como su nombre lo indica, o BCI, es una interfaz entre cerebro y computadora, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito a historia, ¿ya? En realidad, las personas con discapacidad motora, bloqueo de vías de comunicación y otras, siempre han tenido problemas en lo que es interfaces neuronales, ¿no? Sin embargo, las experiencias que se han tenido en este sentido han logrado, ustedes recuerdan a Stephen Hopkins y otros famosos que han quedado parapléjicos. No sé si ustedes han llegado a ubicarse de lo que era este actor que hacía Superman en los años 80. Christopher Reeve. Víctor Rick también quedó parapléjico, ¿no ve? Entonces, estas interfaces les han ayudado en su momento, ¿no? Eh, bueno, obviamente las primeras pruebas no han sido en actores, sino en ratas de laboratorio, ¿no? ¿Qué es la idea? Utilizar señales del cerebro con pruebas en animales, ¿no? Entonces, aquí al ratoncito se le colocaba directamente una interfaz, ¿no? Este como chuponcito iba a tener conexión al cerebro y, por ejemplo, en este caso, en este experimento, el ratoncito lo que hacía era ah, agarrar su comidita, pero cuando pensaba en su comida, ¿no? Entonces, obviamente, estos experimentos inicialmente, las primeras interfaces eran invasivas, ¿no? Donde se iban a colocar esta especie de púas directamente cerca de lo que eran las conexiones, ¿no? Entonces, ponían esta interfaz penetrando directamente a lo que eran puntos específicos de, el cerebro, ¿no? Obviamente esto, al ser un método invasivo, no podía llegar a ser comercial, ¿no? Pero hay una cosa que efectivamente se podía lograr, ¿no? Y era utilizar las interfaces que pudieran leer estas señales producidas por el cerebro, ¿no? Y estas justamente eran las que manejaban las electroencefalogramas, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes ven acá la gráfica, hay puntos específicos donde se pueden colocar los electrodos para que pueda leer, ¿no? Entonces, estas interfaces, en realidad, lo que vamos a hacer es trabajarlas de tal manera que podamos leerlas como lo haría, pero más que leerlas solamente, también interpretarlas, ¿ya? En ese sentido, la interpretación de estas señales se van a realizar de manera codificada y pueden ser, pues, de tres tipos esencialmente, ¿no? Monopolares, es decir, con dos puntitos, bipolares o trabajando de manera laplaciana, ¿no? Y nosotros así podríamos leer, por ejemplo, lo que serían estas señales y reconocer directamente cuando alguien está pensando una.
específica, ¿no? Obviamente no estamos leyendo el pensamiento, ni mucho menos. Esta es la interfaz que se maneja, ¿no? Eh, no sé si cuando ustedes estaban en primeros cursos, los de La Paz, se acuerdan de Raquel, estaba de DDE, o ya no, ya no la han conocido. No he tenido el placer de ingeniero. Justamente, al menos yo llegué cuando ya estaba en Ingeniero Zambrana como DD. Entonces ha sido un año después justo que le salió, porque estamos hablando de mecatrónica, ¿no? Mecatrónica y electrónica manejaba ella. Y bueno, la cosa es que la primera interfaz que se ha utilizado en la EMI era esta justo, ¿no? Yo la hice traer 2010, me acuerdo, para un proyecto en la UNSA. Pero, ¿cuál es la idea del proyecto? Justamente aplicar esto en señales de control, ¿no? Ahí tendríamos la asignación de estos códigos de tal manera que puedan aplicarse, ¿no? La adquisición de señal, entonces, vamos a trabajarlo con lo que sería en esta actividad cerebral, fenómeno neurológico. Obviamente, a diferencia de lo que sería entre comillas, leer la mente, lo que vamos a hacer es entrenar para poder realizar algunos comandos específicamente, ¿no? Entonces, estos sensores se los va a amplificar, se los va a convertir de análogo a digital, se almacenan y vamos a digitalizar esta señal de tal manera que nosotros la podamos filtrar a través de la obtención de características, pues tendríamos que realizar lo que serían los comandos con el dispositivo, ¿no? La configuración del sistema obviamente tiene que hacerse a través de un experto, ¿no? Ahora bien, ya para una aplicación nosotros vamos a utilizar una interfaz de control, ¿no? Y vamos a utilizar un controlador, un actuador directamente. Por ejemplo, una aplicación de usuario podría ser una silla de ruedas, por decirlo, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un video de eso, ¿no? Parece simple, pero en realidad no es tanto así, ¿no? Porque como estamos leyendo eh, ondas del cerebro, se trabaja con lo que es un procesamiento digital de señales avanzado, ¿no? Tenemos que manejar filtros de calma, tenemos que manejar filtros predictores, ventanas de Han, montones de aspectos que nosotros deberíamos trabajar, ¿no? Por otro lado, los sistemas, como hemos visto, aunque son mejores cuando se conectan directo al cerebro, eso es medio que no se debería hacer, ¿no? Entonces, tú tienes que manejar, si quieres trabajarlo, con sistemas no invasivos, ¿no? Eh, el trabajo que se realiza directamente resulta que va a ser en lazo abierto, ¿no? La inmunidad al ruido también es algo importante porque obviamente las señales que produce el cerebro humano son eléctricas, son factibles a que tengamos bastante ruido en la adquisición como tal, ¿no? Y además tiene que ser bioestable, es decir, no puede causar daño al interlocutor, digamos, ¿no? Por otro lado, tendríamos la interfaz como tal, ¿no? Yo me voy a ir a las características técnicas de esta interfaz, ¿no? Me voy a centrar en la interfaz Epoch, ¿no? Por ejemplo, los canales que tiene son 14, eh, son pues los canales típicos que se manejan, que dicta inicialmente la OMS, pero ya se han vuelto un estándar directamente también para la parte de población, ¿no? El método que se maneja es secuencial, eh, trabaja a 2 kilohercios aproximadamente, ¿no? Y la resolución que se maneja es de 16 bits con 2 bits de parada, ¿no? Efectivamente, entonces se traduce 14 bits, ¿no? El ancho de banda que se va a manejar es de 0,2 a 46 hercios. Dirán, ¿y por qué ese rango tan bajito? Resulta que ese el rango de señales que nosotros podemos adquirir del cerebro, ¿no? Eh, tenemos
filtrado sincrónico de quinto grado dentro de la interfaz como tal. Se maneja un rango dinámico de 256 microvoltios pico pico. Está preparado a nivel AC, que tiene una conectividad además de banda de 2.4 GHz. Y bueno, en el caso específico de esta interfaz, su batería puede durar hasta 12 horas. En lo que se refiere al hardware de esta interfaz es eso, ¿no? En lo que se refiere al software, pues tenemos software de desarrollo, por ejemplo, que trabaja con lo que sería la conectividad, por ejemplo, de todos los pines, ¿no? Estamos hablando que por la parte frontal tenemos 5 a cada lado, aquí estarían los 10, y hacia atrás tenemos 6 más, ¿no? Entonces ahí estarían los 16 puntos. Obviamente, dos de estos se utilizan como referencia, tierra, ¿no? Y lo que vamos a obtener en la lectura es algo similar a esto, ¿no? Por otro lado, también podemos utilizarlo para leer, ¿no? La interfaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a encontrar algunos artefactos, digamos, donde aquí podemos detectar, por ejemplo, doble parpadeo, cerrar de ojos, el manejo de lo que sería las señales de onda alfa del cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, esas características que nosotros vamos a tener, pues van a permitir que nosotros detectemos algún tipo, ya sea cognitivo o emotivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer directamente para poder realizar aplicaciones de control? Simplemente empezar a entrenar, ¿no? Entonces, eh, se puede entrenar tomando en cuenta lo que sería, por ejemplo, modo expresivo, ¿no? Y aquí nosotros podemos, por ejemplo, cuando sonríe, directamente apuntar a que sea una tecla, ¿no? Entonces vamos a emular teclas que estuviéramos apretando en el teclado normal, ¿no? De acuerdo a algunas expresiones, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, podríamos trabajar con lo que sería el modo afectivo, es un poquito más fregado esto, porque aquí ya con el entrenamiento que se le ha dado a la interfaz, puede reconocer, por ejemplo, estados de excitación, de meditación profunda, ¿no? De cansancio, etcétera, ¿no? Entonces, el modo afectivo, el control de esa parte es un poquito más complicado, no, no tanto para la interfaz, sino más para la persona, ¿no? Claro, hay personas que con un poco de entrenamiento pueden manejar fácilmente, llegar a un estado de meditación, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablando de la conectividad, fíjense aquí estos tres puntitos tienen una conectividad media, ¿no? Esto va de mala, media y buena conexión, ¿no? Lo ideal es que todito estuviera en verde, en realidad, ¿no? Y finalmente el modo cognitivo, que bueno, nosotros podemos practicar para que sea que uno está pensando en que sube, que baje, que empuje, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos trabajando con otro tipo de relación sobre el aparato. Y bueno, ¿y cómo nosotros entrenamos? Pues a través de jueguitos, la mejor forma, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, el famoso Pong, ¿no? Que, que es un juego que se ha inventado los juegos, que estamos hablando en 60 del siglo pasado, así que sirviéndonos para poder trabajar con la simple movida de este panelito y la bolita que va a ir reconociendo un otro lado. Entonces, lo único que piensas es que sube y baja esta cosita y una vez que eso logres, ya puedes controlarlo directamente ese movimiento, ¿no? O puedes trabajar con juegos de realidad virtual un poquito más elaborados. Estos vienen ya con la interfaz. O juegos tradicionales, tanto como el Tetris, ¿no?
Entonces, estas combinaciones de juegos le van a permitir dominar la interfaz. Bueno, no es solamente la interfaz de Motiv que hay, no hay otros ejemplos comerciales que podemos ver. Es la que les estaba comentando, la Emotiv, una primera versión. Esta la utilizan en Harvard para investigación, que es como una especie de un Google de nadador, donde cada una de estas se tiene que colocar con una inyección de gel para que se tenga buena conexión. Es bastante incómodo, no recomiendo mucho para... Hay también interfaces HMI, perdón, HMI, BMI para computadoras, ¿no? Para gamers. Este simplemente va a ser prácticamente lo que hemos comentado, pero mucho más cómodo porque no tienes que estar colocando una serie de electrodos, ¿no? Entonces, desde investigación hasta juegos es lo más comercial que se tiene, ¿no? Ahora, para desarrollar aplicaciones, que esto lo sería lo más interesante que lo estamos viendo, tenemos, por ejemplo, no necesidad de trabajar directamente con el dispositivo, ¿no? Se puede utilizar el famoso Emo Composer, ¿no? Entonces, lo reemplazamos el Emotive Headset y directamente podemos utilizar la API, ¿no? O podemos ir directamente del kernel, ¿no? Utilizando las SDKs que inicialmente han salido con Visual Basic, con .NET y con C++, ¿no? Esta interfaz también sirve para lo que sería Python actualmente, ¿no? Obviamente, cada año van actualizando su software y su hardware y pues junto con los sistemas operativos va saliendo nuevas opciones de SDKs, ¿no? Que es el SDK, es un software Development Kit, ¿no? Es una librería, en otras palabras, que usted va a poder utilizar para no estar programando lo que es eh, bajo tu posicionamiento, ¿no? Luego tendríamos lo que sería la aplicación que va a ser la interfaz con la parte de desarrollo, ¿no? Entonces, la conexión que vamos a tener sería a través, por ejemplo, de una interfaz Java y luego el hardware, el casquito emotivo. Y bueno, fíjense el diagrama de flujo, súper sencillo, ¿no? Recibe datos, visualiza y vuelve, ¿no? Y el otro proceso que está corriendo simultáneamente es detecta un evento, envía al elemento de hardware y checa, ¿no? Entonces, cada que, allí, sí, por un lado monitoreo y por otro lado lo que sería controlazo abierto, ¿no? Entonces, simplemente estamos disparando, ¿no? Aplicaciones típicas, por ejemplo, desde lo que es arte y juego, aplicaciones de control industrial y obviamente para lo que inicialmente se ha manejado, que es manejo ¿no? de lo que sería para personas parapléjicas, por ejemplo, ¿no? Ahora, por otro lado, tendríamos lo que sería Braille Machine Interface con las primeras pruebas. A ver, vamos a ver si se puede ver bien el video. ¿Se ve el video? Sí, genial, saber. Pues fíjense acá, donde está el mouse. Estamos colocando acá, en este caso no está conectado acá, sino a la vena del cuello, ¿no? Entonces, con esa relación, pues justamente se tiene lo que sería el control de la silita, ¿no? Hago notar no es el emotive porque necesariamente, ¿no? Esta es otra y este señor obviamente no está discapacitado, pero son las primeras pruebas que se están realizando en la investigación. Entonces, adelante, atrás, giro a un lado, giro al otro, stop, giro.
So I wanted to implement three, and then stop it when we, yeah, projected. El hecho que se acerque, se pare justo frente a él. Bueno, voy a saltar al siguiente videito, por ejemplo, este de acá. Con la otra interfaz que le estaba mostrando, ¿no? Y lo interesante, estos señores han hecho ya caminar estos parapléjicos. Si no me equivoco, en Santa Cruz estaban haciendo, ¿no? De estos. Y justo me está conectado un compañero que tenía que ver eso. Bueno, en todo caso, yo les hubiera hecho una demostración, pero no me han prestado el dispositivo, porque obviamente se acabó el proyecto y quedó en propiedad de la institución, ¿no? Pero lo que sí puedo es mostrarles un poquito acerca de sacar. Un poquito de... Es la inventora, por si acaso. ¿Se ve? Sí, genial. Lo voy a saltar un poquito porque ya les he explicado de qué trata la misma explicación que les he hecho ya ahorita. Voy a saltar. Está, le han puesto el señor. Compared to the tens of thousands of dollars for a traditional imaging system, this headset only costs $1,500. Now onto the protection algorithm. So facial expressions, as I mentioned before, emotional experiences, La misma interfaz que les decía hace un rato. with sensitivity adjustment available for personalization. But with the limited time we have available, I'd like to show you the cognitive sleep, which is the ability to Que la use parte cognitiva, ¿no? Entonces, lo que le va a pedir al patecito es que pueda empujar, por ejemplo, ese cubito virtual, ¿no? Entonces, que le crea su perfil y le va a decir que elija una opción, ¿no? Tiene que poner de referencia cuando no está pensando en nada. ¿Estás seguro? Sí, que acepta, sí. Luego, por ejemplo, le va a poner empuje. Something that you can visualize clearly in your mind. So let's choose point.
So the idea here now is that Evan needs to imagine the object coming forward into the story. Le pide que se acerque. Pero una cosa que no te va a decir en el video es que cuando tú entrenas con esto y más cosas le pones en la parte cognitiva, más le cuesta diferenciar al software, ¿no? Es una cosa que ahí te podría ser una cosa interesante, ¿no? Entonces, ya le he hecho entrenar. So once Una he vez que esté accepts it, entrenado, le voy a pedir que repita, ¿no? the cube is off. So let's see if Evan can actually imagine. Ahí está. Oh, good job! That's pretty amazing. Voy a adelantar un poquito más, ¿sí? As I said, it's a very difficult process to imagine this. And the great thing about it, Realmente está, machine ahí learning la opción de desaparecer, pues. has different distinct thoughts virtual come from. Obviously, you can Ahí está el jueguito que les decía, por ejemplo, ¿no? and also colors, lighting, sound, and effect can dynamically respond to the emotional state to heighten the experience that we're having in real time. The user interface of the consultants for the machine, for example. Bueno, obviamente, cuando ya le pones hardware de por medio, no está The technology permitiendo que puedes controlarlo. smartphone, from the user interface of the control system to opening curtains and closing curtains. And of course also to the lighting, turning them on. Right. And finally, to real life-changing applications, such as being able to control an electric wheelchair. In this example, La primera aplicación que se les ocurre y la más obvia también. Por ejemplo, ahí está controlando con expresiones, ya no viendo completamente. Bueno, voy a saltar un poquito porque tenemos solo 5 minutos más en la versión. Bien, bueno, entonces, la verdad que tenemos la oportunidad de realizar bastantes cosas con este tipo de interfaz, como ponemos del principio nuevamente, ¿no? Ahí no hubo desafío en este sentido y es consolidar sistemas que utilicen este control cerebral en la parte mecatrónica como interfaz, aplicaciones multimedias y otras que aprovechan, ¿no? Estas potencialidades, ¿no? Las potencialidades del cerebro son bastante interesantes, ¿no? Y bueno, esa sería más o menos la idea de este clásico seminario, ¿no? Yo veo que aquí, vale, voy a sacar solamente una captura de pantalla. Ellos, esta persona están presentes. ¿Alguien más estaba, Nicolás? Pues como Solo los que estaban en la reunión. esta fotito, entonces nadie más. Ok, bueno, entonces nos veríamos el lunes otra vez de manera virtual. Ok, les, Listo, Sí, ingeniero. les comento una cosita y voy a cortar aquí que he hecho esta parte del video porque para que vamos a grabarlo. Estamos.